Bienvenidos a la tercera edición de charlas del Laboratorio CEDIVET. Yo soy la doctora Rosmarie Rodríguez, agradezco la presencia de todos los alumnos, de los colegas aquí presentes y desde CEDIVET nos llenamos de orgullo al dar inicio a una nueva jornada de actualización profesional reafirmando nuestro compromiso con la educación continua y la excelencia en medicina veterinaria. En esta edición abordaremos un tema central que se da normalmente en la clínica diaria, que es el diagnóstico de enfermedades gastrointestinales más frecuentes en la clínica diaria. Hoy tenemos el privilegio de contar con la doctora, profesora Viviana Villagra Carrón, referente indiscutible en la formación académica veterinaria de nuestro país. Y aquí hago un break para agradecerte, profe querida. Te debo mi formación, la formación de mi hermana y seguramente la formación de tantas personas que estamos aquí compartiendo. Muchísimas gracias. Es un privilegio para nosotros tenerte. Egresada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA en 1993, es profesora titular de clínica médica, encargada de la cátedra en patología médica y docente en bienestar animal. Con más de 20 años de trayectoria en el Hospital Veterinario de la UNA, ha acompañado generaciones de estudiantes desde la práctica clínica y ha dirigido más de 100 tesis de grado. Actualmente también coordina trabajos finales de grado, enseña en la Universidad Columbia y se desempeña en clínicas privadas en el área de nutrición clínica y gastroenterología. Agradecemos profundamente su presencia y generosidad, querida doctora, con la formación y el compromiso con la formación continua de nuestra comunidad profesional. Gracias. Sean todos bienvenidos y aprovechar esta jornada. Gracias, doctora. Bueno, ¿me escuchan bien? Buen día a todos, gracias por venir. Estoy muy contenta de compartir con ustedes algo que me apasiona. Varios estudiantes míos están acá, así que si yo ya dije varias cosas y para ustedes he repetido, va a ser un repaso, ¿ok? Ojalá entonces no se aburren. ¿Cuánto tiempo dispongo, doctora? 1 hora, ok. Vamos a hablar de un artículo que encontré sobre un tema que es muy, muy interesante, la diarrea del destete dentro de esta, como dice el título, diagnóstico de enfermedades gastrointestinales más frecuentes. En primer lugar, ¿por qué elegí la diarrea del destete? Ya que nuestras perrijos, nuestras mascotas, los perros y los gatos son especies altriciales. Su desarrollo, su cuidado necesita generalmente mucha atención y justamente altricial viene de la raíz latina alere, amamantar o criar. O sea, bastante pertinente para el tema de hoy. Todas las fotos que sean de mamás con bebés, le agradezco profundamente a la doctora Pamela Barcés, le pedí. Me envió generosamente 25 fotos preciosas. Fíjense cómo muchísimo van a ver en la clínica diaria. Les cuento que en los registros, la casuística que hacíamos en el hospital de la Facultad Veterinaria, ¿cuál era el tema más frecuente o la casuística o el paciente más frecuente que teníamos? 75% eran cachorros que venían para su plan sanitario. Pensando generalmente la gente que en el hospital era gratis la vacuna o era más barata la consulta, entonces es muy común que le veamos a pacientitos de un mes y medio y hay veces que ahí ya vienen con la diarrea del destete, que es un proceso complejo y es muy importante que sepamos que hay que abordarle integral o globalmente. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la nutrición de este cachorrito, los posibles agentes infecciosos y el entorno de este cachorrito. ¿De qué vamos a hablar hoy entonces? De introducción,
de por qué el destete es una fase crítica, vamos a hablar de los riesgos de esta diarrea, vamos a hablar del score fecal del cachorro, vamos a hablar del enfoque que le vamos a hacer, el abordaje, vamos a evaluar la nutrición, los enteropatógenos, el entorno de estos cachorros y el manejo. Los problemas gastrointestinales son muy abundantes en la clínica diaria, según numerosos estudios. Los gastroenterólogos dicen que son 60-70% de los motivos de consulta, y así entonces están peleándose los dermatólogos, los traumatólogos, diciendo que ellos son los más numerosos, pero en realidad la sintomatología del sistema digestivo es 85% de motivo de consulta en la clínica de pequeños animales. Según estudios en 100 pacientes de un refugio, se hizo mediante técnicas de diagnóstico bastante avanzados, serología, PCR, y se encontró 13 enteropatógenos. Nuestra famosa anquilostoma, que ya según varias tesis que hicimos en la facultad es el más frecuente de los parásitos intestinales, Giardia, coronavirus, tricocéfalo, el famoso gusano del látigo, Ascaris, los famosos toxócara, estrongiloides, salmonella, cistoisospora. Atiendan porque yo les estoy mostrando uno de los porcentajes del paciente que presentaba diarrea. Estos son los porcentajes que se encontró parvovirus, rotavirus, dipilidium, pero también se encontró en pacientes con materia fecal normal. Entonces, ¿qué pasa con el cachorro? No solamente está parasitado, sino que por lo tanto está inmunosuprimido y tiene un riesgo muy alto de patologías infecciosas gastrointestinales. Dentro de los enteropatógenos que vimos, esos 13, estaba el moquillo canino como causante de diarrea. Tiene una fase que podemos nosotros identificar mediante test rápidos, fáciles de usar, en la misma mesa de consultorio que nos proporciona Bionote. Acá tenemos el antígeno para identificar el del distemper canino. 10 a 25%, para mí que en Sudamérica mucho más de los cachorros o menores de 1 año van a tener problemas digestivos durante su vida. Y acá quiero hacer una pequeña reseña, hablar un poquitito de lo que yo estoy haciendo desde febrero del año pasado, y es sobre la famosa microbiota que por todos lados escuchamos noticias. ¿Qué pasa con esta perrita? Les estoy mostrando el ejemplo de ella, que ahora se sabe que todas estas superficies, la piel, el aparato respiratorio, el epitelio, el aparato digestivo, está poblado por muchísimas bacterias, arqueas, hongos y virus, que se denominan microbiota. Ya se investigó o ya se sabe, se determinó que cada parte de esta perrita tiene una distinta microbiota. Ella está teniendo, por ejemplo, acá intértrigo, una piodermia de pliegues interdigitales, pliegues de la piel, perdón. Entonces tendríamos una microbiota de ella acá, otra acá, y otra microbiota sería la piel de su glándula mamaria. Y ahí ya empieza el cachorrito a colonizar todas sus epitelios, sobre todo el respiratorio y el digestivo. Ahí ya está el perrito teniendo contacto con esa piel, esta perrita que se operó, por más que esta perra se usó la antisepsia, esta perra se lame la herida, las bacterias de la cavidad bucal. Estos cachorritos tienen que empezar a formar relación con esta inmensa cantidad de microbios, inmensa. Y esta colonización va a ayudar muchísimo a que se forme un mejor sistema inmune, porque va a desarrollar, va a regular todo este sistema inmune que es 70% de cualquier individuo. Todo el sistema inmune, su 70% se encuentra en la inmensa, la amplia distribución que hay en el intestino, sobre todo en el grueso. Y este cachorrito así tan pequeñito ya se está influenciando, la microbiota va a ser única e individual. Yo le digo a los tutores de mis pacientes que
cada perro, cada individuo tiene una huella digital que es su microbiota, única, individual, irrepetible y además que se modifica con el tiempo dentro de ciertos parámetros. La mitad de todas las células de este cachorrito que le vemos con el abdomen en tonel abalonado y que le vemos con el pelo de mal aspecto, hirsuto, opaco, parasitado, la mitad de todas las células de su cuerpo son bacterias. ¿Y qué hacen estas bacterias? Ya que en la microbiota las más abundantes son las bacterias, liberan metabolitos, vitaminas, nutrientes. Le conocemos hace millones de años y nunca le hicimos caso y ahora le estamos investigando más a la famosa microbiota. Ya se considera la microbiota como un pseudo órgano. Es considerado que deberían reinscribirse varios libros de patología general por las relaciones que tiene con el huésped. Y la maravilla es que no está determinada la salud de esta microbiota, sino que podemos influir profundamente con la dieta. Entonces, este cachorrito tiene un sistema inmunitario que se desarrolla porque crecen o colonizan este tracto respiratorio y digestivo. Si un paciente, si un mamífero no está en relación con microorganismos, no se van a desarrollar sus tejidos linfoides. Está en desarrollo, por lo tanto, acá este paciente presenta una dermatofitosis muy poco común en cachorros que generalmente ocurre por el desarrollo temprano, la inmadurez del sistema inmune. Durante toda la vida, hasta se sabe ahora, antes se pensaba que el útero era estéril o que la sangre es estéril. No hay parte en el organismo que no tenga una compleja variedad y composición de distintas familias de bacterias. Entonces acá lentamente este paciente con el ambiente, con la madre, con las medicaciones que recibe y sobre todo la dieta se va a ir formando su microbiota. Por lo tanto, ¿qué influye? Si recibe antibióticos a temprana edad, si recibe mediante la leche, generalmente se usa cefalexina, penicilina en la perra que tuvo cesárea, si nació normal, si nació por cesárea, como dijimos, alguna enfermedad va a influir profundamente en su microbiota, si recibe suplementos, si recibe una dieta especial, todo esto va a influenciar y va a tener su huella digital de microbiota. Acá estamos viendo estudios que muestran cómo varía la microbiota con respecto a la edad de un perrito. Esto sería distintas familias en distintas proporciones o cantidades. En el ser humano hace mucho, ya hace 30 años se está investigando la microbiota, se investigó la de 300.000 personas y no se llegó a una conclusión de que haya una microbiota sana o normal. No existe. En cada individuo es distinta. Para cada individuo es especial. Acá les muestro otro ejemplo ya de perros adultos. Son 5 perros. Acá vemos todas las familias que identificaron. Por suerte hay en la Universidad de Texas hay un investigador que está intentando decirnos cuál es una microbiota normal o cuál es una microbiota de un perro enfermo, Jan Sukodowski, y él mostró que en realidad hay 1065 especies de bacterias en el intestino. Y las más numerosas en perros sanos se encontró que eran Fusobacterium, Bacteroidetes y Firmicutes. Por más que estas sean las 3 bacterias más numerosas en perros sanos, acá hay 5 perros completamente sanos y tienen una total diferencia en la proporción, en el número, en la composición de las familias bacterianas. Y muy importante, les quería contar que este cachorrito que recibió calostro, que la doctora Pamela me dio tantas hermosas fotos, no es lo mismo que reciba el sustituto lácteo. Por supuesto, nutricionalmente ayuda mucho, pero ya sabemos que solo 2 días la mamá, la primera secreción de la glándula mamaria de la perra es el calostro que ella da por 2 días.
pero el cachorrito solo tiene 4 horas de su intestino permeable para que penetren las inmunoglobulinas G. Entonces hay veces que se intenta darle suero de un perro adulto si no recibió, porque tiene muchísimos componentes importantísimos. La tripsina, que va a evitar que se degrada la inmunoglobulina, sobre todo la G, tiene sustancias antimicrobianas, tiene hormonas, cortisol, tirosina, hormona de crecimiento y otros factores. Todo ayuda muchísimo para que estos cachorritos tengan una glándula tiroides y un intestino sano. El perrito que no recibió calostro, se podrían probar, si se animan, el primer día dejar que la mamá esté con los cachorros y formar ya un banco de calostro. Enseguida empiezan a pensar, ¿hay alguna perra que esté con sus cachorros? La perra después, a la 1 semana, ya no tiene IgG su leche, ya tiene muchísimo IgA, ya no sirve. El primer día dejar que esté con los cachorros, con sus cachorros, que les dé el calostro, y el segundo día nos podría invitar la leche, el calostro a la mamá, y tendríamos un banco de calostro para la salud intestinal. ¿Por qué me gusta tanto, me apasiona tanto la microbiota? Porque los microorganismos tienen un lenguaje propio, metabolitos, sustancias que se comunican entre los órganos, no sabiendo nosotros. Por ejemplo, hay un eje intestino-cerebro, hay un eje del paciente que tiene dermatitis atópica o piodermia que se puede influenciar en su resolución clínica. Están estudios sobre el microbioma y el cáncer, microbioma y enfermedad hepatobiliar, sobre todo la triaditis felina, microbioma del paciente que está internado todos los días, cómo podemos influenciar en su salud. Antes se pensaba que el pulmón era estéril, se sabe perfectamente ahora que tiene una microbiota especial. Y esta microbiota, ¿por qué es tan importante? Porque se relaciona con unos receptores que están en los enterocitos. ¿Qué pasa con estos receptores? Vienen a formar parte del sistema inmune innato y el paciente tiene un patrón molecular asociado a la bacteria comensal o a un patógeno. ¿Qué pasa en esos pacientes que vemos con signos gastrointestinales ya adultos, crónicos de mucho tiempo? Hay veces que ya nacieron con un receptor tipo TOL mutado que provoca una intolerancia y una reacción inflamatoria, y ahí vemos las diarreas crónicas, vómitos crónicos, también prurito crónico, constipación, gases, todo ese tipo de pacientes. Estuve viendo el año pasado, comencé en febrero, vi 100 y ahora estamos en agosto y hasta julio vi 120. O sea, me invitan, me llaman, me dicen, ¿por qué será que esta perra siempre tiene constipación? ¿Por qué está siempre con ruido en la panza? ¿Por qué está siempre, como le conté recién a la doctora, un Shar-Pei, siempre salivando, siempre deglutiendo? Todo tiene que ver con una microbiota sana o su posible disbiosis. ¿Qué pasa? ¿Por qué es una fase crítica el destete? Por supuesto, paso de la leche al alimento sólido cambia totalmente la arquitectura de la pared. Estas criptas intestinales se vuelven más profundas. Lo que estamos viendo en color más oscuro es la lámina propia que tiene proyecciones y que amplía la superficie de absorción en el intestino. Otra cosa que ocurre es que hay un distinto transporte de nutrientes y también, muy importante, famoso, al perro hay que darle leche. Al perro le gusta la leche. Solo un mes y medio en la mucosa intestinal vamos a encontrar la enzima para la lactosa y luego ya va a empezar a haber más amilasa y lipasa. Y también va a empezar a haber un cambio muy intenso en la composición. Va a haber disminución de las aerobias, aumento de las anaerobias. Fíjense, acá están las bacterias y la distinta cantidad o proporción a medida que crece este cachorrito. Un solo cachorrito. ¿Por qué será para este pobre cachorrito un estrés el destete? Va a afectarle su metabolismo, su sistema inmune, su función intestinal
Por eso hay mayor prevalencia de diarrea en el cachorro que en el adulto. Eso explica todo. Además, la diarrea del destete es un factor de riesgo para el cachorro y para la salud pública. ¿Por qué? ¿Qué pasa con una raza grande que tiene un ritmo rapidísimo de crecimiento? Que generalmente un gran danés crece en 2 años lo que el ser humano crece en 18 años. Entonces, disminución del crecimiento en razas grandes y gigantes, aumento de la mortalidad, por supuesto. Acá, en un registro de 20 años, todos los pacientes que fallecieron se hizo un estudio retrospectivo y los que más fallecieron fueron generalmente cachorros y tenían justamente causas gastrointestinales e infecciosas. Por lo tanto, es la principal causa de muerte en pacientes caninos menores de 1 año. Otro riesgo de la diarrea del destete es las famosas zoonosis que tanto le hablamos a los dueños. Yo les digo que se laven las manos con cepillo de uña porque hay veces que se quedan quistes o huevos de parásito en las manos de los niños. La Giardia duodenalis toxocaracanis decía este artículo, pero acá falta también Ankylostoma caninum. El toxocaracanis, ustedes saben que provoca la larva migrante visceral que puede llegar al ojo y la larva migrante cutánea es el Ankylostoma canino. Otro riesgo de la diarrea del destete es que mientras está tomando su leche o ahora se descubrió el grupo de la guasaba al dar las directrices de vacunación, el BGG, que son los especialistas infectólogos, los más capos del mundo, dicen que descubrieron que no solamente hasta las 8 o 12 semanas de edad hay anticuerpos derivados de la madre, sino que hay cachorros que tienen 1 año después. Entonces, indican o recomiendan que las vacunas de estos cachorritos sean a los 45 días, por más de que no se formen anticuerpos, haya una segunda, tercera, cuarta y a los 6 meses volver a vacunar porque hay cachorros que aún van a tener anticuerpos maternales 8 a 12 meses después. Y por supuesto, el factor de riesgo de contraer infecciones, sobre todo las digestivas de lo que estamos hablando hoy. ¿Qué les estoy mostrando acá? ¿Qué es esto? Les estoy mostrando los archivos con mis... Le dije la vez pasada a la doctora que soy una hipócrita porque cuando me escribe un alumno le digo, ¿quién te dio mi número? ¿Por qué me escribís? Y mi delegada me dio. Entonces yo digo, ahora estoy intentando ver, monitoreando y ver cómo responde a mi tratamiento los pacientes y tengo el número de 25 tutores. Algunos les escribo de mañana, algunos me escriben y entonces, por ejemplo, le tengo a Luna, que comencé hace 1 semana. Como les conté, me encantan estos casos perdidos de que están flaquitos o con diarrea hace 1 año, porque yo veo paso a paso cómo va mejorando. Y este es mi paciente más antiguo que se llama Tess, que ya probamos 4 distintas dietas y vamos tratando de encontrar. ¿Por qué les muestro esto? Este es Toté y esta es Penny. Toté 1 año de diarrea y Penny creo que 3 meses de diarrea, sin estar flaquita, pero por supuesto el dueño súper preocupado. ¿Por qué? Porque les estoy mostrando que este es el score fecal de los adultos, del 1 al 7, el ideal es el 2. Esto se usa en gastroenterología y generalmente los gastroenterólogos dicen que la consulta debería comenzar en la casa o el dueño debería irse con el balanceado a la clínica y el dueño ya debería saber responderte todas estas preguntas sobre su condición, sobre el apetito, vómito y se le llama el índice SECAI. Así que si la próxima charla de un gastroenterólogo ustedes ya van a saber qué responderle y se puede hacer una planilla y se le puede decir al dueño, bueno, ¿cómo está? De 0 a 3, ¿le ves alerta? ¿Le ves deprimido?
Apetito, ¿qué tal? Vómito, ¿cuántas veces al día? Y generalmente tengo ya 4 pacientes que en un Excel me hacen todo esto y nosotros vamos a ir entonces disminuyendo de 9 a, si Dios quiere, 0,3. Bueno, toda esta introducción para mostrarles que así como hay 7 score fecal en el adulto, en el cachorrito hay 13. Entonces yo les traje para regalarles, creo que va a alcanzar para todos, para que sepan reconocer por qué necesitamos 13 para el cachorro. Porque va a variar muchísimo según qué raza o edad. No todas las razas tienen igual calidad fecal. Esta calidad fecal va a depender también de posibles enteropatógenos y va a también muchísimo influenciar la dieta sobre la calidad fecal. Tenemos entonces que antes se le veía a un pobre cachorrito con diarrea y que es lo primero que decía el veterinario, sobre todo cuando se sospechaba que era una diarrea osmótica. Osmótica es cuando el fin de semana hubo visita, comió muchísimo y el lunes ya tiene diarrea, o rompió la bolsa, o se fue a la basura, o se subió a la mesa, comió todas las milanesas. ¿Qué se hacía? Se le decía entonces al perrito que no comiera, ¿verdad? Vamos a ver si eso tiene o no evidencia científica. Estamos viendo la famosa materia fecal de las parvovirosis, de las enteritis hemorrágicas o anquilostomiasis, cómo van más específicamente cambiando. Y vamos a ver, acuérdense bien del número 5, del número 6 y el número 7. ¿Por qué? Cada vez con más forma a la materia fecal del perro se le llama escívalo. Escívalo. Hay veces que le llaman pellets, pero a mí me gustan más pellets para la comida comercial. Acá vemos distintas diarreas que el dueño nos envía las fotos. ¿Qué pasa con la raza? Recién igual o menor a 5 es considerada diarreica en una raza grande. Igual o menor a 6 en cachorro de raza pequeña, si tiene 4 a 5 semanas de edad, ahí recién es considerada diarreica. Y si tiene 6 a 8 semanas de edad, igual o menor a 7 es considerada diarreica. O sea, hay que explicarle al dueño la calidad fecal según la raza. Y acá vamos a hablar de lo que también me apasiona mucho, es cómo por más que un paciente haya nacido por diversas razas con predisposición a enfermedades, podemos influenciar en su microbiota y en su salud con la comida. Entonces vamos a ver que hay razas pequeñas, o se estudió, hay varios estudios sobre la evolución de la microbiota en la edad, y se sabe que estos dos tipos de bacterias son más abundantes en razas pequeñas. Y en razas grandes, estas dos. Se sigue investigando mucho y se podría plantear la hipótesis entonces de que los cachorros de raza grande, ya que tienen una distinta composición en la microbiota, tienen más riesgo de diarrea. Esta hipótesis es por esa colonización de la microbiota y hay mayor riesgo entonces de problemas digestivos en razas grandes. Y se sigue investigando, como les dije, está en pañales toda la investigación de la microbiota. Vamos a ver 3 enfoques de la diarrea del destete. En primer lugar, acuérdense que la diarrea del destete está causada por varios enteropatógenos. Pero ese estudio que habíamos visto de 100 pacientes con y sin diarrea, muchísimos, ¿por qué le va a hacer análisis si su materia fecal es normal? Muchísimos no tienen ni un síntoma, ni un signo y están eliminando enteropatógenos al ambiente. 18 a 54% excretan parásitos y virus sin tener pelaje feo, sin tener mucosa pálida, ni vómito, ni molestia, ni diarrea, está comiendo bien, pero está eliminando parásitos y virus. Por ejemplo, acá le estamos ya viendo con estupor, depresión a un paciente, diarrea hemorrágica, baja de peso, es la famosa parvovirosis.
pero el mismo parvovirus tipo 2 puede simplemente alterar la calidad fecal, un poco más húmeda y nada más. Estos dos perritos están alertas, le hicieron el test de fecal y salió que tenían parvovirosis, entonces ya están recibiendo suero, pero están sanísimos y están eliminando y contaminando quizá una clínica, quizá un criadero, quizá una casa, están eliminando. Usar entonces también en pacientes sanos estos kits ayudaría muchísimo para la epidemiología. Acá está entonces otro kit que viene así para este de patógeno nomás. Y el coronavirus, que es llamado la enfermedad neonatal, puede causar también, como la parvovirosis, distintos signos, aunque ya se identificó un pantrófico que tiene mucha mayor gravedad. Acá está el otro kit. Y la famosa coccidiosis, que muchas veces envían fotos y dicen, ¿qué hago? ¿Qué le doy? ¿Qué hago? Bueno, si es un complejo cistoisospora oyensis, generalmente va a causar síntomas en muy jovencitos, menores de 7 años. No le va a afectar a los mayores. Pero si es cistoisospora canis, sí le afecta a los cachorros en la fase de destete. Están acá otros cuantos coccidios, pero acordémonos que toxoplasma y cryptosporidium sí, son zoonosis. Son zoonosis y causan síntomas digestivos y, por supuesto, una embarazada que no está con anticuerpos, que durante la preñez tiene contacto con el toxoplasma, puede ir al feto. En este estudio estamos viendo entonces cómo de toditos los perros que presentaban diarrea, cómo hay varios enteropatógenos implicados. Parvovirus se encontró en un 14%, coronavirus se encuentra luego en pacientes sanos, pero se encontró en estos diarreicos, Toxocara canis, las coccidias, Giardia y Cryptosporidium, que también es una zoonosis. Entonces, si por ejemplo, acá varios alumnos míos hicieron el test de parvovirosis y coronavirosis y giardiasis, encontraron mayor gravedad cuando hay 2 virus implicados en esta diarrea. Acá entonces vemos un test que se usó y se usa muchísimo en las tesis en la facultad para ver varios enteropatógenos, generalmente son varios. Estos son nuevos enteropatógenos, pero todavía queda mucho para ver si tienen o no o sea, si es o no, decisión o no culpable de la diarrea del destete. Vamos a ver el enfoque global de la diarrea del destete. Hospedador, genética, sistema inmuno, patógeno, su virulencia, su variedad, su carga. Llegamos después de siempre les digo, si estuvieron en una sección de infecciosos, quítense toda la ropa, por más que hayan usado guardapolvo, levanten sus zapatos. Una lamida al zapato del perrito ya se puede contagiar. Y el entorno. Acá es muy importante si hay mucha población, por suerte cada vez se ven menos las ferias de mascotas donde estaban una gran cantidad de perritos, uno al lado de otro para regalar, para vender. La higiene y sobre todo el estrés. Esto quité del grupo de los veterinarios que siempre están ofreciendo, vendiendo. ¿Dónde están? ¿En la veterinaria o en su casa quitaron la foto? El estrés que es para un cachorrito ir a una jaula en una veterinaria esperando que alguien le compre. ¿Ok? Entonces muy lindos, pero muy estresados, mucho estrés. Este también traje para regalarles cómo entonces es la famosa triada de nutrición, enfermedades infecciosas y el ambiente. Si pudiéramos llegar a la casa de cada paciente nuestro, como yo le digo a los chicos, si pudiéramos ser como Doctor House, el perro está limpio, hermoso y la casa sucísima, horrible, el basurero está abierto, el basurero del baño está lleno. Ya me pasó con una chow chow, hermosa, rico olor, depósito, el patio sucio y ella estaba ahí, mosquito por todos lados. Ok. Entonces acá les cuento también
que la UASABA, la Asociación Mundial de Especialistas en Pequeños Animales, ya en el 2011, por tanta información no filtrada, que sale en TikTok, que hay teorías conspiraticias de que los balanceados causan cáncer, toda esa información, todos esos libros, recetas caseras, la UASABA pidió que dentro de los principales signos vitales, la temperatura, el pulso, la respiración, dolor, antes de explorarle físicamente, ya se evalúe nutricionalmente. Hay neurólogos que metieron la pata por no preguntar, por ejemplo, si un paciente felino qué es lo que estaba comiendo y era una deficiencia de tiamina, que daba síntomas muy simplemente por no haber hecho la evaluación nutricional, que también les traje este regalo que es gratuito. Uno entra a la UASABA. ¿Para qué usa esta evaluación nutricional? Para ver si ese paciente tiene factores de riesgo. ¿A qué le vamos a llamar factor de riesgo? Tuve una paciente que se llamaba Fiamma. La dueña decía, ¿por qué está tan flaca Fiamma? Eran 9 perros que comían en 2 o 3 platos. El hecho de que haya muchos perros en la casa significa que está recibiendo mucha menos comida. Otra cosa, es un perro que hace ejercicio, que está en una granja, que corre mucho, que el dueño se le antojó que está gordo y trota 30 minutos al día. O lo contrario, que no hace nada, que está en departamento, que no tienen tiempo para pasearle, ya son factores de riesgo nutricional. Otro, desde el momento que el dueño dice, le voy a comprar el suplemento, se va y compra de un pet shop calcio, aceite de coco, aceite. El hecho de recibir suplementos ya es un riesgo de nutrición, ya que hay varios minerales que interactúan y, por ejemplo, hay micronutrientes que no se absorben por culpa de estos suplementos. El hecho de que el dueño le cocine es la llamada dieta no convencional, que coma comida cruda, que el dueño diga de mañana balanceado y de noche comida casera. El hecho de que esa comida casera sea más de 10%. Yo le dibujo un platito y le pregunto, ¿cuánto de comida casera, cuánto de...? Hasta 10 no causa problemas. Hay mucha gente que sí o sí le cocina todos los días y no debería ser la dieta no convencional tan aumentada la proporción. Un lugar inapropiado, por supuesto, que se suele, la bienestar animal suelen ir a ver lugares donde hay para venta, están en lugares sucios, hacinados, y un cambio de peso inexplicable. Por supuesto, esta perrita necesitaba una consulta de nutrición. No se estaba calculando, o hay veces que se le dan, vi mucho que hay veterinarias que tienen internado, entonces compran una comida enorme y le dan la misma comida a todos, y encontré, por ejemplo, que tenía 6% de fibra. Cuanta más fibra, menos digestibilidad. Y grasa, 9%, que es bajísima, que se le da a pacientes que tienen hiperlipidemia o que tienen una enfermedad que se llama linfangiectasia. O sea, era una comida para todos con muy poca grasa, mucha fibra y no era digestible. Y la famosa, el consumo de carne, que el domingo estuvo contando la doctora Lina Sanz que los médicos ya le prohibieron a los veterinarios o a los dueños no den comida cruda porque están creando superbacterias, sobre todo Salmonella entérica, que no muere en el frío. Toxoplasma sí muere en el frío, pero tendría que ser menos 20 grados por no sé cuánto tiempo. Nadie hace eso con la comida. Y acá está, bucayo se llama. Yo atiendo todos pacientes adultos, pero hace un mes tuve y otro que se llama Angus, que le vamos a ver también. Comer 4 veces al día, según estudio, disminuye la diarrea en el cachorro. El cachorro, si no come con esta hambre, no es un cachorro sano. Entonces, hay veces que hay que pedirle una filmación y escucharle si está tragando aire.
No debería comer seca y después ir a tomar, o sea, la comida acá, el agua ahí, ir a tomar agua. Muchos de dueños me dicen, ¿por qué mi perro no toma agua? Y ellos le dan una sopita de pollo con arroz, con verdura. Entonces, cuanta más agua tenga la comida, menos agua toman. Él es bucayo entonces, y a ver si alguien me dice por qué el dueño, este es Argos, por qué él le pedía al dueño que le dé así a Argos. ¿Qué le pasa a Argos? Megaesófago. Argos entonces se le licua la comida y hay que tener mucho cuidado con la sobrealimentación. Ay, qué grande mi cachorro, tengo que darle muchísima comida. Se puede seguir las indicaciones de la bolsa o hacer la consulta nutricional a cualquier veterinario. Todos deberíamos estar preparados para hacer el cálculo, para saber cuáles son las edades mucho más críticas. El crecimiento, la lactancia, la preñez requieren muchísimo cuidado con la nutrición. Y el tipo de comida que va a comer Argos debe ser con altas calorías, muy digestible, buena cantidad de proteínas. Y acá está Angus. Angus ya pasó también, generalmente vienen conmigo con muchos estudios y ya se hizo todos sus estudios coproparasitológicos, sigue con diarrea. ¿Qué pasa entonces? Yo estoy tratando la disbiosis de Angus. Me estoy fijando en el score fecal del cachorro. Y si llega a tener sangre y ya se trató con tracocidio, yo no le doy antibiótico. Ya vamos a ver por qué. Acá entonces hay veces que según el color le podemos identificar qué pasó, qué enteropatógeno está. Por ejemplo, si es de color amarillo, verde, si es de color mostaza y los otros perros de la casa se mueren por comer esta materia fecal, es porque hay yardiasis, causa atrofia a las vellosidades y hay esteatorrea, presencia de sangre de grasa no digerida en las heces. ¿Con quién me pasó esto? Tengo un paciente que es un border collie que tiene insuficiencia pancreática exócrina, hace su materia fecal como bosta de vaca amarilla y comenzamos con la dieta, lentamente empieza a mejorar. Y el dueño vive en San Bernardino, tiene 10 border collie. Y le digo, ¿y la foto? Ya comieron todos mis perros. Al día siguiente, ¿y la foto? Los otros perros sanos comen a toda bala porque tiene grasa. Entonces suele pasar que son unas heces apetitosas. La patogenia ya sabemos que depende muchísimo de la virulencia y depende en adultos si hay un inmunocompromiso. En primer lugar, lo primero que hago con mis pacientes que tienen enteropatías crónicas es desparasitar. Pero, ¿cuál es el antiparasitario que se recomienda para yardiasis? Es fenbendazol. Por muchos días, no por 3, por 5 e inclusive a veces 7 a 10 días. También, ya que hay veces es difícil encontrar el fenbendazol solo, se le puede dar un amplio espectro de una cantidad de marcas que tienen Pirantel, fenbendazol y praziquantel, 3 a 5 días. Pero el ambiente para la yardiasis es muy importante, sobre todo porque hay veces que son heces diarreicas y los dueños no limpian. Yo les suelo decir, tirar arena encima y hay que recolectar. Ese ambiente, si hay un lugar donde hay un depósito de madera y donde siempre hay agua, la yardia siempre va a estar ahí y el perro se va a reinfestar. ¿Dónde queda? Acá, en los cuartos traseros, se limpia el pelaje, se le cepilla. O se limpia el ambiente con amonio cuaternario. Acuérdense que Giardia duodenalis es el principal parásito que afecta a los seres humanos, pero son distintos genotipos de los que afectan al perro y el gato. Lugares donde, ¿qué le pasó? Es un lugar, el hacinamiento, un lugar húmedo que causó dermatofitosis en la mamá y los cachorros.
Limpiar, cuando sospecho que es giardiasis, tiene que limpiarle con clorhexidina el ano después de irse del cuerpo. Impedir que coman pajaritos, cucarachas, ratones, en lo posible donde también pueden contagiarse. Recoger diariamente la materia fecal. Hay muchos que dicen, imposible que sepa, me pasó hace poco, pasame foto de la materia fecal de Peque, le dije a la señora. Y las hermanas le vieron, es una señora de 70, no sé, y las hermanas le vieron y le dijeron, vos tenés Alzheimer, te tenés que ir al psiquiatra, le estás quitando foto a la materia fecal. Pero la veterinaria me pidió, ¿le pareció algo de que estaba desvariando la pobre señora? No. Es que mucha gente no sabe cuál es la materia fecal de cuál de sus perros y no limpia y dice que en el fondo del patio, y bueno, no importa cuánto antiparasitario le demos, va a seguir con la giardiasis. Si vemos este tipo de materia fecal, se puede sospechar de que hay coccidiosis, pero de todas formas, bueno, hay veces que ya le vemos al parásito. ¿Por qué le vemos en el vómito? Porque migran, hay veces que hay una carga parasitaria tan alta que migran hacia el estómago. A pesar de poder ver a simple vista las características organolépticas, tenemos que hacer pruebas complementarias en pacientes con diarrea y sin diarrea. Muchísimos, más de la mitad a veces eliminan sin diarrea. Con el estudio microscópico que ya le conocemos, de flotación, de sedimentación, con el ELISA o con PCR, que va a depender siempre de la situación económica, de la experiencia y de la sospecha clínica. Deben ser muestras frescas y no muy líquidas. Acuérdense que si es muy diluida va a salir un falso negativo. Sobre todo para protozoos necesitamos que sean no tan líquidas. Y no porque una sola vez haya salido negativo significa que no presenta ese enteropatógeno. Sobre todo para las giardiasis, 3 días ya es poco, pero debería ser 5 días, que es muy raro que el dueño nos traiga, a menos que esté internado el cachorrito, ya que la eliminación es intermitente. Acá tenemos entonces una mamá que le adoptó a todos estos cachorritos. Si es que se ve en estas situaciones, se toma una muestra de varios, ya que puede estar incubando uno u otro, puede estar más avanzada la enfermedad. Y acá vemos que tenemos los kits comerciales que son, como les dije, rápidos, económicos, sencillos, y donde justamente mis alumnos de tesis, uno solo encontró de giardia, pero porque la población incluida en el estudio era con diarrea hemorrágica. O sea que unificaron ese criterio. Se encontró una alta proporción de parvovirosis, muy poca coronavirosis, pero sí se encontró giardia. Entonces vemos acá que es importante que hay varios enteropatógenos. Acá vemos que generalmente las razas de porte grande reciben menos cantidad de calostro, o ya habíamos visto que las razas grandes tienen distinta composición de la microbiota, son más predispuestas a enfermedades digestivas, a diarrea. Si observamos que hay una muerte súbita y es alguna enfermedad muy grave, claro que sospechamos de parvovirosis. Lastimosamente, si usamos el ELISA, aparte que es un poco más oneroso, tiene una alta especificidad. Especificidad es qué tantos negativos realmente están sanos, y tiene una sensibilidad baja dependiendo de cuánto está excretando, de la patogenia de la parvovirosis. Está tan diluida esa materia fecal que muchas veces nos va a dar falso negativo. El falso negativo es generalmente el primer día que llega el perrito, ya que hay del día 5 a 12 hay más antígenos en la materia fecal. Ahí sí le vamos a encontrar. Hay muchas clínicas que reciben pacientes con parvovirosis, tienen una zona especial para ellos, pero solamente reciben con el kit positivo, o si no, no le reciben. Entonces también luego de la vacunación puede haber un falso positivo,
Y el PCR en la parvovirosis sería espectacular, ya que hay una excreción muy baja postvacunal, pero está la excreción de la enfermedad clínica que es más alta. El cultivo de las heces. El cultivo no es muy útil ni en cachorros ni en adultos, ya que en perros completamente sanos, obvio que vamos a encontrar muchísimos enteropatógenos. Ayer le atendí a una labradora y me daba risa porque la dueña me dijo, le encontraron una bacteria adentro. Estuvo enferma porque le encontraron una Escherichia coli. Oh, no sabe la cantidad de bacterias que tiene adentro de su perra. O si no, envían una muestra y dicen, en tu materia fecal hay bacterias. Ah, no me digas, muchísimas bacterias. Entonces tienen como que en la materia fecal es obvio que hay muchísimas bacterias y lo que se está descubriendo ahora es que hay muchísimas no cultivables que no son obedientes y no van a crecer en un laboratorio. Entonces se les mide con PCR y se mide un gen ribosomal, o sea, que algo que tienen todas las bacterias, no hay acá. Si alguien te dice, ¿cómo sabes que tiene disbiosis? Esa cosa que vos me decís, y bueno, vamos a cargar la materia fecal y vamos a mandar a la Universidad de Texas y ahí nos van a decir, y aún ahí no vamos a saber. Entonces, son sanos y por supuesto que tienen enteropatógenos. Entonces, vamos a hablar de 3 situaciones para terminar. La primera situación, viene un cachorro con diarrea, no tiene signos sistémicos, solamente tiene diarrea. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir, Señor, no le den nada de comer 24 o 48 horas, pero está súper bien el cachorro y quiere su comida. Eso no tiene ninguna validez ni evidencia científica. No hay ningún estudio que diga que hacerle pasar por ayuno a un paciente le cura la diarrea. Las diarreas agudas, según todos los estudios, en la mayoría de las veces, 70% de las veces son indiscreciones alimenticias, las no graves por supuesto, y son autolimitantes. Haga lo que haga el veterinario, va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando no tiene signos sistémicos? Si es que el dueño nos cuenta que ya es el segundo o tercer día que tiene diarrea, por lo tanto no le di nada de comer, es lo ideal, lo antes posible, nutrir a ese intestino. Ya se probó que más de 36 horas sin recibir aminoácidos, el intestino se atrofia. El intestino empieza a tener atrofia de vellosidades y hay una cosa que se llama intestino permeable. Se empiezan a separar los enterocitos y ahí aprovechan y entran antígenos, toxinas. Y ese perrito que tuvo el intestino permeable en el futuro es un paciente para mí. Flaco, con disbiosis, con regurgitación, con diarrea de meses. Esa es la disbiosis que se ve también, una nueva enfermedad que se llama aerodigestiva, que presentan estornudo inverso 7 veces al día, que hacen más ruido en la nariz, que tienen un reflujo no esofágico, sino faríngeo, que solo mejora con una dieta especial para la disbiosis. Varios estudios se hicieron en pacientes críticos con parvovirosis y cuanto antes coman, antes suben de peso, antes se recuperan. Tiene que comer para sentirse mejor. Ya no es más cuando se sienta mejor va a comer. Cuando coma se va a sentir mejor. Esto estuvieron midiendo también cómo llega un momento en el paciente crítico que se le acaba la glucosa a la sangre del hígado y empieza a comerse a sí mismo lo que está tan de moda ahora, la autofagia, que todo el día me persiguen mis hijas, andate a un gimnasio, andate a un gimnasio. Al estar enferma una persona, lo primero que usa el cuerpo es los músculos, entonces aumenta la creatinina quinasa. Y ahí está diciendo, cuanto más alta el perro está, es más alta la morbilidad, cuanto más
se autodigiere o se autocome sus músculos. La inanición simple, una persona sana que no come, empieza a degradarse la grasa, pero el enfermo se va directo al músculo. Entonces, lo antes posible debe comer. No solo eso, sino que se usa una micronutrición. Quiere decir que se usan unos líquidos que se pueden hacer en forma casera que tienen la misma osmolaridad del plasma. Se le da forzado al paciente 1 kilocaloría por kilo de peso cada 2 horas y el paciente no vomita. No es que se espera que el perro no vomite más. Apenas llega al internado, ya se le alimenta. Entonces, se puede comenzar con una cantidad pequeña de 25% de su requerimiento energético diario. Y acá les muestro en lo que estoy trabajando, como les conté, de febrero del año pasado, por qué se usan este tipo de comidas para diarreas agudas y no crónicas. La gran mayoría de los pacientes que recibo con diarreas crónicas o síntomas gastrointestinales crónicos están comiendo esto. Esta no es la comida para la enteropatía crónica ni para la disbiosis. Esto es lo que tenemos que darle al paciente que viene con diarrea aguda. Lastimosamente muchos pacientes te van a decir, los dueños, esto nomás, dieta, no le vas a inyectar nada. ¿Y antibiótico? Entonces vos ahí, para tranquilizarle, para callarle la boca, un probiótico. ¿Sirve el probiótico? No hace mal, pero no hace bien. Y los probióticos que usamos no tienen que ser de uso humano, porque son totalmente distintas a las bacterias. Ya se hizo un estudio de probióticos y los probióticos deberían tener 10 a la 9 de unidades formadoras de colonia y tienen muchísimo, solamente 10 a la 6, o escriben mal el nombre de la bacteria o no tienen lo que dicen. Terminamos entonces con lo que sí deberíamos usar: limpiar el ambiente, no usar antibiótico. Hay perros que en 1 año recién se recuperan de haber recibido antibiótico. No recibir la famosa 28 días si no hay una ehrlichiosis activa o anaplasmosis activa, estar seguro de eso. Acá están estudios de por qué no usar antibiótico. Hay evidencia científica de que no mejora, a no ser que tenga síntomas de shock séptico o de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que sería hipertermia, leucocitosis o leucopenia. Enseguida ya la sonda al paciente con parvovirosis, tenga o no vómito, se le ayuda a comer. Hospitalizarle en esta situación, medir la glucosa. Todo esto ustedes sabrán, sobre todo los que están en internado, que es una forma muy importante de tener más recursos en las clínicas. También el potasio y por último el ambiente. No sé si le conocen, ¿verdad? Bueno, el manejo. Miren, acá están todos los perros juntos y hay un cachorrito. Deberían haber una cuarentena, separar por edades, tomar muestras así para ver si qué antiparasitario usar y cuidar las instalaciones que ya les vimos. Usar, si se puede, las vacunas que se pueden dar desde las 4 semanas de edad y la limpieza y la higiene. Muchas gracias. ¿Quién son doctores? Bueno, ¿y cómo hacemos? O te paso por WhatsApp. Y ahí recorremos. Bueno, doctora, Sí. Maravillosa la exposición. De verdad, muchísimas gracias. O sea, en serio siempre te mereces un aplauso, ¿verdad, gente? Sí, gracias. Vamos a darle un aplauso. Pregunta. Nunca dejo de aprender contigo realmente. Bueno, tenemos un poquitito un espacio para las preguntas que quieran hacer, por favor. Por supuesto que yo tengo 3 ya, pero una nomás ya voy a hacer. Sí, doctora. Lo que en realidad, bueno, mi primera pregunta es,
La parvovirosis Ujú, en animales adultos. ujú. ¿Qué me puedes decir, profe, de eso? Porque vos sabés que es increíble cómo se ven esa clase de casos, al menos en el laboratorio, que me dicen, no puede ser de que mi perro tenga 8 o 9 años y esté con parvovirus. Está mal el diagnóstico, está mal. Entonces, ¿qué me puedes decir acerca de eso? Y es considerada una enfermedad pediátrica y el perro pediátrico se le considera hasta 1 año de vida y es un enteropatógeno que se puede estar eliminando, pero que no está enfermo de eso, sino que muchas veces la diarrea con sangre es un signo de disbiosis. La inflamación es tan severa, tan intensa, de que el paciente va de cuerpo con sangre, hematoquesia o melena. Y si es un paciente de raza pequeña, hay una patología que se llama gastroenteritis hemorrágica del perro pequeño y que es entre los factores de riesgo hipersensibilidad tipo 1 de la pared intestinal, Clostridium perfringens o el estrés. Bueno, ahí sale otra pregunta. O sea que en realidad vendría a ser la parvovirosis de manera, o sea, asociada a estas patologías. ¿O cómo Hay que ver la clínica entera para ver si hacer caso o no al laboratorio. O sea que la clínica es generalmente la anamnesis, la clínica te guiaría por otra parte. Ok, otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, la cantidad de casos positivos de Clostridium Sí, en materia fecal sí. de perros. Gente, en serio, yo no dimensionaba eso y hasta que incluimos dentro de la grilla del laboratorio, y cuán grande fue mi sorpresa. La doctora María Fátima fue la precursora de eso y encontramos un montón de casos en perros de Clostridium perfringens en casos de diarreas Y justamente y no eso. diarreas también. Lo que pasa es que tanto se está investigando que se está diciendo que no le consideren esta es la buena, esta es la mala. Clostridium hiranonis, yo no sé si ustedes encontraron Clostridium SPP o Clostridium. Bueno, hay varios Clostridium que convierten los ácidos biliares de secundarios a primarios y hacen que haya menos inflamación en el intestino. Pero Clostridium perfringens depende mucho de qué tipo de dieta come el perro. Todo esto de comer las dietas no convencionales y de comer la carne cruda, la dieta BARF, y que algunos compran la dieta BARF y le cocinan y ahí ya son buenos. Entonces hay varias familias que va cambiando la composición y es muy común Clostridium como generalmente la dieta no convencional. Convengamos, Sí, sí, convengamos que la que diagnosticamos es el tipo A, el sí. perfringen tipo A. Y Y ese sí necesita antibiótico terapia, sobre todo si hay una clínica que te dice que está circulando la enterotoxemia. Si está a peligra la vida, claro que sí. Si hay más que la diarrea, son signos sistémicos. no, y específicamente ese es el diagnóstico que hacemos de Clostridium Sí, perfringens perfringens tipo A. Sí, causante de diarrea hemorrágica. Última pregunta mía de mi parte. ¿En qué momento, es otra consulta que me hacen mucho los colegas, en qué momento yo sugiero aplicar la toma de muestras seriadas en materia fecal? Para coccidios. Para coccidiosis, porque de repente la gente o los colegas me dicen, ¿y cómo hago? Porque me salió negativo acá y después envío a otro laboratorio y a veces me No. sale. Es muy complejo eso, profe, si me podés ahondar. La muestra para Giardia tiene que ser, y para Tricomona, que ahora se sabe que Tricomona foetus es la causante de diarrea crónica en gatos, solo con PCR se diagnostica. Okay. Hacemos nosotros eso. Entonces, los gastroenterólogos dicen, la eliminación es intermitente. En media hora fresquita, o si no el trofosodito muere. Sí. Entonces, lo interesante sería lo más rápido posible. Ya que se elimina intermitentemente,
se siguen varios pasos. Lo primero que se hace es tratar contra los endoparásitos más comunes de enfermedades crónicas. En el perro es Giardia y en el gato es Trichomona. Haya salido positivo o negativo, se trata. Cuando es esta sintomatología que yo últimamente estoy observando. El perro que tiene Giardia y no tiene síntomas, piden por favor que no se trate. Hay 5 perros en la casa, 1 tiene diarrea y a ese se le trata y al resto no. Y es igual que la pulga, si vos no limpias el ambiente, eso va a seguir y seguir. Le van a dar probióticos, la comida más cara, y si no se limpia el ambiente, si se da la vuelta a él y se lame cuando acaba de irse del cuerpo, se va a reinfestar y reinfestar. Y es por años. Además, ni siquiera tiene acá salió en este artículo, pero el paciente que tiene giardiasis no es que va a ser siempre el mismo tipo de diarrea, va a cambiar, cambia totalmente. Y tiene que ser materia fecal fresca y debería ser de 6 días. Y no van a hacer eso. Entonces hay que asumir, tiene síntomas, ves el ambiente, hay que tratarle al que tiene giardia y síntomas. Anorexia, vómitos, gases, diarrea. A los que viven con él y salen positivos, pero no tienen síntomas, no se debe tratar. En realidad, la giardia cuesta muchísimo el diagnóstico. Hay muy pocos que tengan sensibilidad alta, porque es las heces frescas. Ok, ¿alguna consulta? ¿Alguien que quiera hacer? Profe, una consulta. Sí. A lo largo de este tiempo llegan muchos comentarios de ciertas técnicas que se están realizando en clínicas veterinarias, como la transfusión fecal. Sí, trasplante Sí, fecal. el trasplante fecal. ¿Y qué información tenemos certera sobre eso? Lo que yo generalmente me preparo, leo mucho sobre esto para explicarle a los dueños es que si tengo como no sé cuántos de diarrea crónica. Las causas de la enteropatía crónica o la disbiosis que causa a veces prurito, que hace poco también escuché, había un perro que perseguía moscas y era una disbiosis, se curó con la dieta. La causa más numerosa es la sensible a la dieta. En segundo lugar, la sensible a los corticosteroides. Ya no es correcto decir IBD o enfermedad inflamatoria intestinal. Ya no es una enfermedad, es un síntoma de algo. Entonces, esa es, en primer lugar, 70% de 100 perros con diarrea crónica responden a la dieta. Después, 20 a 30 responden a corticosteroides. Después, 5% responden a los antibióticos. Ya no se le llama diarrea que responde a antibióticos, sino que se le llama disbiosis intestinal idiopática. Hay un pequeño porcentaje de no responsivas y en eso se está probando el trasplante fecal. Y hay los defensores y están los que dicen, bueno, ya hay también banco de materia fecal. Y te dicen, ok, elegirle así mismo como el trasplante, como la transfusión a un paciente sano. Pero ¿cómo vos vas a lograr que las bacterias de él crezcan y les ganen a las otras? Se vio buenos resultados en esta no responsiva, pero al un mes están otra vez empeorando. O sea que se tiene que estudiar muchísimo más otra vez. Y se puede usar en parvovirosis, se puede usar, pero de todas formas el paciente con parvovirosis se va a salvar si come el primer día y está estudiado que también si recibe inmunoglobulina humana, o sea, la presión oncótica. Se tiene que investigar todavía mucho y no es tampoco lo tan maravilloso que se piensa. Antes, hace 10 años no se sabía qué cantidad, ahora ya se sabe qué cantidad, ya se sabe cómo medir, pero se está investigando todavía. En pacientes que están aparentemente sanos o que la materia fecal es normal, ¿con qué frecuencia vos recomendás mandar las muestras, especialmente en cachorros?
y depende del estilo de vida. No sé si mostré una diapositiva que los cachorros deberían desparasitarse desde los 15 días y cada 15 días hasta los 2 meses y después una vez al mes y la mamá también. Pero no es lo mismo. Yo tenía un paciente, vivía en la parte de arriba, antes había coreanos, y vivía con pañal el perrito, un caniche. Ese perrito se cerraba el pañal, le limpiaban, opa. Ese no tiene la misma desparasitación que uno que sale todos los días. Entonces, lo ideal sería hacerle una vez al mes al paciente que está entre varios perros, una vez al mes. Y si no limpian la casa y todo eso. Y de edades, hablamos siempre cachorros. Hasta los 6 meses. Hasta los 6 meses. 6 meses. Ankylostoma caninum va a tener toda la vida el perro. Y vos le vas a ver a un perro de 10 años que va a tener diarrea por ankylostoma. Toxócara no tanto, pero ankylostoma caninum es más común ver en adultos. Tiene alguna inmunosupresión y va a tener otra vez anquilostomiasis. Última pregunta para pasarle a los colegas. Nosotros vemos en el laboratorio muchos casos de coinfecciones entre parasitosis y virosis, qué sé yo, parvo con giardia o parvo con, no sé, ancilostoma o coccidiosis, etcétera. ¿Cuál es el enfoque que vos recomendás cuando encontramos estas combinaciones o estas coinfecciones? Y el criterio clínico es desparasitar. Si se puede desparasitar, por supuesto que si es como el hecho de que el perro con parvovirosis muere por deshidratación no es cierto, muere por sepsis. Es porque el internista o el colega no tomó todo lo necesario para que no suba el lactato, no baje el magnesio, para que ese paciente no se consuma a sí mismo. Muere de sepsis y muere de la disminución de la masa muscular. Entonces, ¿cuál se va a salvar antes? Sea lo que sea, varios parásitos, sea cocida, el que come antes. El que come antes está requete estudiado. Si ya llegó a tu clínica con diarrea con sangre, esa diarrea comenzó hace 3 días y si más de 72 horas ese intestino no recibió alimento, se separan los enterocitos y las bacterias pasan directo a la sangre y después de SIRS viene la coagulación intravascular diseminada, el fallo multiorgánico y ya no se puede recuperar el paciente. Gracias, profe. Vamos a tomar muchas cosas acá, un regalito. Y antes de irnos vamos a hacer un sorteo. Desde ya les estamos desde el Laboratorio Cedivet inmensamente agradecidos por el interés. Está de más decir de que llevamos muchos años y que impulsamos y somos conscientes de que la base de todo éxito profesional radica en la constante actualización. Así es que ustedes 10F que se están actualizando. Bueno, tenemos ¿cuántos regalitos? Bueno, 3 regalos y después el premio mayor. Me aguantan un ratito y después pasamos a un coffee break. Deli. Bueno, el primer regalo va para la doctora Cecilia Boetner. ¿Qué tal, Ceci? Felicidades, Ceci. Gracias. Bueno, el segundo regalo va para la doctora Patricia Gómez Álvarez. Patricia. Felicidades, Pati. Felicidades. El siguiente regalo va para Karen Cabrera. Una caja de test
Corona y Yardia de Bionote, por supuesto. Va para Analía Báez Galarza de la veterinaria Wolf. Se va a poner feliz Carolina, ¿verdad? Qué maravilla. Bueno, gente, una fotito acá. Bueno, sin más, les estamos súper agradecidos y les esperamos para seguir compartiendo en un coffee break. Y les esperamos en la siguiente charla. Muchísimas gracias.